Padre Santo, te damos gracias una vez más por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad, Padre mío. Yo te ruego, Señor, que seas tú usando mi mente, mi corazón, mi boca, mis palabras, mi lengua, mi Dios, para traer esta palabra tuya, esta palabra hermosa que edifica, mi Dios. Y asimismo te ruego por todos aquellos que me están escuchando a través de este medio, palabra eficaz, que seas tú abriendo su entendimiento, Señor, para comprender tu palabra, vengan al conocimiento de tu verdad y puedan tener libertad en nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, bendito Padre, porque esta obra es tuya, mi Dios. Gracias por los que has de traer a la salvación, por aquellos que se han de convertir, mi Dios. Gracias por todo lo que haces, mi Dios, porque eres un Dios amoroso, eres un Dios bondadoso, eres un Dios que derrama su misericordia sobre personas que no te han conocido, mi Dios. Te doy gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, amados hermanos. Aquí una vez más el siervo Irving compartiendo la palabra del Señor. Quiero decirles, amados hermanos, que a través de esta prédica los quiero invitar a meditar en la palabra de Dios. Los quiero invitar a escudriñar las escrituras. Les quiero invitar a investigar a conciencia la enseñanza bíblica, retomando el texto de su contexto e interpretando la escritura con la escritura. Y todo esto en contra de aquellas doctrinas humanas y denominacionales formuladas a través de los años 1800, que parece más bien un acomodamiento de la escritura a un pensamiento humano y filosófico que contradicen y ponen en entredicho la Biblia. Con este mensaje, amado hermano y amigo, quiero respetar tus puntos de vista doctrinales y escatológicos, pero sí te quiero decir que el apóstol Pablo dijo en la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, examinadlo todo y retened lo bueno. Vea cómo lo dicen algunas versiones, la Nueva Traducción Viviente: pongan a prueba todo lo que se dice y retengan lo que es bueno. La Biblia Jerusalén dice: examinadlo todo y quedaos con lo bueno. La versión Kadosh: pónganlo todo a prueba y retengan lo bueno. La Nueva Versión Internacional dice: sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno. Y con esto, amado hermano, amigo, no pretendo que estés de acuerdo conmigo en todo lo que voy a decirte, pero sí te quiero animar a que investigues más y a que estudies más a fondo la escritura. Yo en lo personal, amado hermano, creo en la revelación, la iluminación progresiva, que es el esclarecimiento de los textos bíblicos que antes fueron cerrados y sellados hasta el tiempo del fin, pero que también a medida que nos vamos acercando a esos tiempos, al cumplimiento de la palabra, yo creo que el Espíritu Santo nos comienza a abrir el entendimiento para comprender mejor el mensaje dicho por los antiguos profetas de Dios, para que el pueblo de Dios esté preparado de las cosas que deben suceder pronto. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 1, y que no seamos pueblo ignorante, que no seamos pueblo llevado por cualquier viento de doctrina, siendo arrastrados por el engaño y la mentira, como pueblo desbalagado y perdido que correrán de aquí para allá por la incertidumbre y la confusión de las cosas que estarán pasando. Dios no quiere un pueblo dudoso e ignorante de lo que Él dijo y que anunció por sus siervos los profetas. Yo creo que Dios, amado hermano, amigo, nos sigue hablando a través de su palabra, y que el Espíritu Santo que Él nos ha dado nos ayuda a interpretar la escritura y a entenderla. Así que yo te invito a que retengas lo bueno, te invito a orar, a rogar y a pedirle a Dios sabiduría y dirección para nuestra vida. El tema de hoy se llama la abominación desoladora. La abominación desoladora. En el libro de Daniel, en el capítulo 11, se narran algunas batallas entre el rey del norte y el rey del sur, cosa que a lo largo de la historia ha tenido su cumplimiento. El rey del norte representó al poder superior que dominaba la región, como se muestra en el versículo 6 del capítulo 11 de Daniel. Aquí vemos las guerras entre los Seleucidas, que corresponden al reino del norte, y a los Ptolomeos, que corresponden al reino del sur. En los versículos del 3 al 14 hablan del imperio griego, el cual se levantó en dominio sobre el imperio medo-persa, y que este a su vez fue quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo. En el capítulo 8 de Daniel, Grecia es mencionado como el macho cabrío, cuyo cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuernos notables hacia los cuatro vientos. Estos son los cuatro generales de Alejandro el Magno, y también sabemos que después de este imperio se levantó el imperio
imperio romano, el cual a su vez ha ejercido su dominio y autoridad sobre muchas naciones a lo largo de la historia. En este capítulo 11 de Daniel, de los versículos del 21 hasta el 45, vemos la aparición del cuerno pequeño, pero ahora con el nombre del rey del norte, y se destaca por la profanación del santuario y el cese del continuo sacrificio y por la imposición de la abominación desoladora. Este cuerno pequeño, amado hermano, amigo, que es mencionado en Daniel capítulo 7 versículo 8, se caracteriza por su humanidad, y como hombre tenía ojos y una boca que hablaba grandes cosas. Vea que hablará palabras blasfemas contra el Altísimo. Eso lo dice Daniel capítulo 7 versículo 25 y el libro de Apocalipsis capítulo 13 también versículo 5. Dice que abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Eso está Apocalipsis 13 del 5 al 6. Dice que también será un hombre totalmente poseído y dirigido por Satanás. Este cuerno pequeño será un hombre soberbio que se enaltecerá a sí mismo y con su sagacidad hará prosperar el engaño, y su corazón se engrandecerá por encima de todo Dios y sin aviso destruirá a muchos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado. Este cuerno traerá destrucción y calamidades al pueblo de Dios. La abominación desoladora tiene que ver con la abrupta irrupción, es decir, con la aparición violenta y repentina de este hombre de pecado en el lugar santo de Dios. Déjame decirte, amado hermano, amigo, que Israel reconstruirá su tercer templo para adorar a su Dios, y este hijo de perdición hará su intrusión precisamente a este lugar con el fin de engrandecerse por encima de todo Dios. Déjame decirte que este cuerno pequeño será respaldado por Satanás. Satanás es conocido como el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás en Apocalipsis capítulo 12 versículo 9 y capítulo 20 versículo 2, este dragón dice que le dará su poder, su trono y su autoridad a este cuerno pequeño, a esta bestia. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 13 versículo 2. Este cuerno pequeño hará su voluntad y se llenará de soberbia y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará blasfemias hasta que se cumpla lo que está determinado por Dios. Eso lo dice Daniel capítulo 11 versículo 36. Nuestro Señor Jesucristo, amado hermano, en el Evangelio de Mateo capítulo 24 versículo 15 también vuelve a mencionar la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Entendamos que nuestro Señor Jesucristo está respondiendo tres preguntas que sus discípulos le hicieron. Número 1, ¿cuándo serán estas cosas? 2, ¿qué señal habrá de tu venida? Y 3, ¿y qué del fin del siglo? Algunas versiones traducen como fin del mundo, fin de la historia o fin de la era o de los tiempos. Algo que yo les quiero compartir, amados hermanos y amigos que me escuchan: es necesario orar y rogar al Espíritu Santo para que nos ilumine en la Escritura para interpretarla correctamente. De lo contrario nos desviaremos de la verdad. Aunque muchas de estas cosas ya tuvieron su cumplimiento en el año 70 con la destrucción del templo de Jerusalén por el general Tito Flavio Vespasiano, junto con Tiberio Julio Alejandro como su segundo al mando, quienes sitiaron y conquistaron la ciudad de Jerusalén, que había estado ocupada por sus defensores judíos desde el año 66 después de Cristo. La ciudad y su importante templo fueron destruidos y solo dejaron en pie las 3 torres del palacio de Herodes como testimonio de su conquista. Ahora en Mateo capítulo 24 no se han cumplido muchas de las cosas que nuestro Señor Jesucristo dio por respuesta a sus discípulos. Y en cuanto a la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, muchos teólogos y eruditos de la línea preterista, es decir, que ya pasó, preterista viene de pretérito, de pasado, dicen que esto ya pasó, que esto ya aconteció en el año 167 antes de Cristo con este señor Antíoco Epífanes, quien trató de quitar el culto
culto a Jehová, prohibiendo y suspendiendo toda clase de manifestaciones religiosas, mandando a los judíos que comieran alimentos considerados impuros para ellos y tratando de establecerle el culto a los dioses griegos. También tomaron la ciudad santa y saquearon el templo de Jehová, levantando un altar a Zeus en el recinto del templo. También sacrificaron un cerdo sobre el altar. A este evento le han llamado la abominación desoladora, y en parte tiene sentido. Es correcto mencionarlo así, ya que el significado de la abominación desoladora es la repulsión, el rechazo y desagrado de lo que causa destrucción y aflicción. Abominación viene del vocablo latino abominari, con el significado de condenar, maldecir y aborrecer a sujetos o a objetos que son despreciables y malditos a los ojos de Dios, ya que ofenden la justicia y la santidad de Dios. Desolación significa sensación provocada por una angustia, dolor o tristeza, como también significa ruina y destrucción. El vocablo latino desolatio es el acto de desolar y se refiere a destruir, causar ruina, provocando tristeza, dolor y angustia. El diccionario Wikipedia lo define como desconsuelo, angustia y aflicción. La realidad de Mateo 24 en cuanto a las palabras de Jesús al referirse a la abominación desoladora dicho por el profeta Daniel, aquí Jesús se estaba refiriendo a un evento futuro que no ha tenido lugar en el pasado y que no se ha cumplido. Será un evento que vendrá, un evento que sucederá en los tiempos finales de nuestra era y tendrá su lugar precisamente en el templo judío en Jerusalén. Se piensa que el anticristo, el cuerno pequeño de Daniel y la bestia del Apocalipsis 13, que son el mismo personaje, hará algo muy similar a lo que hizo Antíoco Epífanes de contaminar el templo de Dios, aunque Antíoco Epífanes, como Nerón o Hitler y todos aquellos hombres que se levantaron en contra del pueblo de Dios, vienen a ser un prototipo de anticristo porque se manifestaron en contra de Dios y de su pueblo escogido. No podemos afirmar que Antíoco Epífanes fuera el cumplimiento de la abominación desoladora de aquel tiempo, porque ¿qué razón tendría Jesús de mencionar algo del pasado? Algo que ya culminó, algo que ya tuvo su cumplimiento. Su respuesta prácticamente no tendría sentido a las preguntas de sus discípulos. Ahora, Antíoco Epífanes nunca confirmó ningún pacto con Israel por 7 años, sino que el anticristo, la bestia del Apocalipsis 3 en su manifestación, establecerá un pacto con Israel por 7 años y a la mitad de la semana lo romperá. Esto todavía no sucede, pero estará por suceder. Esta abominación desoladora no es historia del pasado, sino un evento futuro que se relaciona con la nación de Israel. Entendamos, amado hermano, amigo, que Israel ha estado esperando a su Mesías prometido, el ungido de Dios, quien ya vino al tiempo señalado por Dios y cumplió todo lo dicho y lo escrito por los profetas, dando testimonio de que Él es el Hijo de Dios, quien vino a salvar a la humanidad pecadora y perdida. El problema es que la nación de Israel no reconoció el tiempo de su visitación, aunque su nacimiento y su venida del Mesías ya estaban escritos. El pueblo rechazó a su Mesías. Eso lo dice en Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. La Nueva Traducción Viviente dice: vino a los de su pueblo y hasta ellos lo rechazaron. La versión Jerusalén dice: vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Ahora, amado hermano, amigo, esta abominación desoladora con toda seguridad y precisión será hecha por ese cuerno pequeño que se introducirá en el templo de Dios y se engrandecerá sobre todo Dios y hablará palabras blasfemas contra el Dios Altísimo y se levantará contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso lo dice la segunda epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. La abominación que causa desolación será la presencia de esa bestia en el templo de Dios, que usurpará el lugar de Dios, trayendo destrucción y persecución al pueblo de Dios. Te lo repito una vez más: la abominación que causa desolación será la presencia de esa bestia en el templo de Dios, que usurpará el lugar de Dios, trayendo destrucción y persecución al pueblo de Dios. Pero es curioso, amado
amado hermano, amigo, que la nación de Israel lo va a aceptar como su Mesías prometido, tanto que la bestia hará pacto con ellos, hará un convenio de paz y de seguridad, lo cual él mismo romperá. Eso lo dice en la primera epístola a los Tesalonicenses 5:3. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Una señal muy importante de la aparición de este cuerno pequeño será cuando estén formadas estas 10 naciones o estos 10 gobernantes de ese sistema que representarán la cuarta bestia espantosa y terrible de la que habló el profeta Daniel en el capítulo 7 de los versículos 7 y 8. Dice que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, es decir, de estos 10 gobernantes salió otro cuerno pequeño de entre ellos, es decir, que surgirá de entre los 10 cuernos de este cuarto sistema bestial, 10 gobernantes injustos y malévolos. La Biblia describe este cuarto sistema como la cuarta bestia, ya que en el ejercicio de ese gobierno se cometerán injusticias, crueldades y atrocidades y actos de brutalidad, ya que será un sistema de gobierno despiadado, ya que ellos tendrán un plan, una agenda para la humanidad, tendrán un mismo propósito, tanto que le darán su poder y autoridad a la bestia. Eso lo dice el libro de Apocalipsis capítulo 17 versículos del 12 al 13. Y dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Versículo 13. Estos tienen un mismo propósito. Vea que tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pero ahora, amado hermano, amigo, déjame decirte que la bestia se levantará contra 3 de esos reyes, de estos 10 que surgirán. La bestia derribará a 3 de ellos. Eso lo dice Daniel capítulo 7 versículo 8. Dice que cuando surja el cuerno pequeño, fueron arrancados delante de él 3 cuernos de los primeros. Y en Daniel capítulo 7 versículo 20 dice que delante del cuerno pequeño que había salido habían caído 3. En el versículo 24 es más específico en la interpretación. Dice: y los 10 cuernos significan que de aquel reino, es decir, del cuarto sistema o cuarta bestia, se levantarán 10 reyes, es decir, 10 gobernantes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Ahí lo está diciendo, que se levantará otro, el cual será diferente de los 10 primeros, y a 3 reyes derribará. La bestia derribará a 3 gobernantes, quedando de esos 10 solo 7, y la bestia será el octavo, como también será el octavo de entre los 7 imperios mundiales que han habido a lo largo de la historia, y que han sido el imperio egipcio, asirio, babilónico, medo-persa, griego, romano, y el séptimo, algunos eruditos piensan y señalan a la Unión Europea con 5 gobernantes que harán alianza con otros 5 gobernantes de Oriente Medio, dando la formación de los 10 cuernos del libro de Daniel capítulo 7 versículo 7. Ahora en el libro de Apocalipsis capítulo 17 versículo 10 dice que 5 han caído, que fueron Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa y Grecia. Y luego dice que uno es, refiriéndose al imperio romano, y que el otro aún no ha venido, que será el séptimo imperio, y que no durará mucho tiempo, de acuerdo al libro de Apocalipsis capítulo 17 versículo 12, que aún no han recibido el reino, pero por una hora recibirán autoridad juntamente con la bestia. Y en el versículo 11 del mismo capítulo 17, la bestia que era y no es, dice que es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Es necesario, amado hermano, amigo, entender que estas profecías del tiempo de Daniel apuntan a los tiempos finales de nuestra era. Como hijos de Dios es importante leer, entender y observar las escrituras en cuanto al tiempo en que estamos viviendo. La mayoría de los teólogos y predicadores de sana doctrina afirman que la iglesia está viviendo en los tiempos señalados como principio de dolores, y que este es el tiempo señalado por el profeta Daniel, en que la ciencia aumentaría. La ciencia irá en aumento. Eso lo dice el libro de Daniel capítulo 12 versículo 4. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Estas son
son palabras cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Esa fue la orden del ángel para el profeta Daniel, y hoy en nuestros días estamos viendo el creciente aumento de la ciencia y de la tecnología en todas las áreas, desde la carrera espacial como el sistema de telecomunicaciones y hasta las armas de guerra como lo último en tecnología. También es importante observar a la nación de Israel y su deseo de reconstruir el tercer templo, ya que es aquí donde la bestia del Apocalipsis 13 hará su entrada, y el cumplimiento dicho por el profeta Daniel tendrá su lugar, así como también lo dijo Jesús en Mateo 24:15, reafirmando lo que dijo el profeta Daniel. Y finalmente el apóstol Pablo, amado hermano amigo, lo expresó más concretamente en su segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, que el anticristo se sentaría en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Y por último, un detalle muy desgarrador para todos los creyentes dispensacionalistas en cuanto al surgimiento y la aparición de esta bestia que hará la abominación desoladora. Es importante mirar la Biblia e interpretarla bajo la dirección del Espíritu Santo, embonando todos los textos bíblicos a la misma enseñanza de su contexto. Vea en 2 los Tesalonicenses capítulo 2 del 1 al 8, en el versículo 1 el apóstol Pablo está hablando respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Definamos a qué venida se está refiriendo, si es al arrebatamiento de la iglesia que será en las nubes del cielo para recibir al Señor en el aire, que también lo vuelve a decir en la primera a los Tesalonicenses 4, 16, 17, o está hablando a la venida donde Jesús viene a defender a Israel para instaurar el reino milenial, donde Jesús pondrá sus pies en tierra. Jesús tocará tierra de acuerdo a Zacarías capítulo 14 de los versículos 1 al 9, pondrá su pie en el monte de los olivos y el monte se partirá en dos. En el mismo versículo 1 el apóstol Pablo nos da la respuesta y dice: nuestra reunión con Él es obvio que se refiere al arrebatamiento de la iglesia, ya que es el evento más próximo a llegar. En el versículo 2 dice: no se dejen mover fácilmente en su modo de pensar, ni se turben por espíritu, por palabra o por carta, en pensar de que Jesús no va a venir, porque los pueden engañar. Y eso lo dice en el versículo 3, que nadie los engañe en ninguna manera en cuanto a la venida del Señor Jesús. Y ahí mismo lo dice: porque no vendrá el Señor Jesús. Estamos hablando de nuestra reunión con Él. El Señor Jesús no vendrá sin que antes va a suceder algo. Sin que antes suceda, venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este hijo de perdición es el anticristo, es la bestia del Apocalipsis capítulo 13. Es decir, para que nuestro Señor Jesús venga, se debe de cumplir primero la apostasía, es decir, los que van a negar la fe, los que van a abandonar la fe en Jesús, y luego después aparecerá el anticristo y hasta después vendrá nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 6 se ha hecho un problema de interpretación, ya que el apóstol Pablo dice que algo está deteniendo a la bestia para que sea manifestada a su debido tiempo, y es aquí la mala interpretación dispensacional en deducir e interpretar especulativamente, atribuyéndole a la iglesia del Señor que es quien está deteniendo a la bestia para que no se manifieste. Este tipo de interpretación, amado hermano amigo, es mala y especulativa, porque aparte de añadir lo que la Biblia no dice, contradice lo que el apóstol Pablo dijo anteriormente en los versículos del 1 al 3. El apóstol Pablo nos muestra un orden. Antes de que venga Jesús, primero tiene que venir la apostasía y después manifestarse el hombre de pecado y hasta después vendrá Jesús. Pero si decimos que la iglesia es quien detiene al hombre de pecado, aquí cometemos una contradicción, porque para que se manifieste el hombre de pecado, la iglesia deberá ser arrebatada primeramente, y para que la iglesia sea arrebatada, Jesús tendría que venir primero para sacarla a la iglesia del mundo, sea sacada, sea tomada. Entonces Jesús
Jesús se va a manifestar primeramente y ya está contradiciendo. Pablo está diciendo que es necesario que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y después vendrá Jesús. Pero si decimos que es la iglesia, entonces Jesús viene primero y después se manifiesta el hombre de pecado. Es ahí la contradicción a la que me estoy refiriendo. Entonces Pablo está mal. Arriba está diciendo que antes de que venga Jesús tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre de pecado. Y abajo está diciendo, va a venir Jesús primero, se va a llevar la iglesia y luego se va a manifestar el hombre de pecado. A esa es la contradicción que me estoy refiriendo. Es una interpretación contradictoria al querer atribuir la iglesia a quien está deteniendo al anticristo, porque primeramente se debe manifestar el anticristo y después venir Jesús. Pero en esta interpretación dicen que Jesús viene primero y se la lleva y después se manifiesta el anticristo. Use tantito su cerebro, amado hermano. Piense que aquí hay una contradicción. Así que yo atribuyo este tipo de interpretación mala y especulativa. Ahora en el versículo 3 dice, el Señor no vendrá sin que antes. Y aquí la palabra antes significa prioridad en el tiempo o el espacio y establece un orden de sucesión de lo que va a seguir después. Antes es un adverbio que muestra anticipación y por adelantado un evento que tendrá su lugar de prioridad. Antes da lugar a lo que será primero y lo que vendrá después. Antes que venga Jesús, viene la apostasía y se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, y hasta después de la apostasía y del hombre de pecado vendrá nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en esta segunda epístola, capítulo 2, versículo 3. Amado hermano y amigo que me escucha, yo les recomiendo que lean la Biblia. Muchas de las doctrinas que se hicieron antes, donde no había tanta revelación como la tenemos ahora en nuestros días, tienen errores fatales. Aún el dispensacionalismo tiene errores, aunque no quiero decir que todo está mal, pero algunos puntos no se relacionan, no embonan con la Biblia. Ahora déjame decirte algo que sí es certero. La iglesia en este mundo, que no es su morada final, en este mundo vamos a tener aflicciones. La iglesia, déjame decirte que no ha detenido a nadie a lo largo de la historia. No sé por qué ahora en este argumento dicen que la iglesia detendrá al anticristo. La iglesia no ha detenido a nadie a lo largo de la historia. La iglesia no detuvo las persecuciones del primer siglo. La iglesia no detuvo la destrucción de Jerusalén en el año 70. Tampoco la iglesia detuvo la gran persecución que se dio en Jerusalén, donde fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y Samaria, en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 1. Tampoco detuvo la persecución por Nerón durante un periodo de más de 2 siglos, hasta el edicto de Milán en el año 313, el cual los emperadores romanos Constantino y Licinio legalizaron la religión cristiana. Tampoco la iglesia detuvo la persecución de la Santa Inquisición autorizada por el Papa IV y los reyes católicos, que inició en el año de 1478 y duró hasta el 1834. Aunque la Inquisición ya había sido creada como un tribunal en el año 1231 por Gregorio IX para inquirir e investigar casos de herejía, siempre la iglesia ha tenido esta persecución, y en México la Inquisición duró 296 años. Ahora, el origen de la Inquisición no fue española como muchos piensan, sino que fue creada en el siglo XII por el Papa Lucio III como instrumento para combatir la herejía al sur de Francia. Así que, amado hermano y amigo, volvamos a la Biblia. Es triste decirlo, pero quien detiene al hombre de pecado no es la iglesia, sino el plan de Dios que tiene con los moradores de la tierra. Es Dios quien ha determinado el plazo de la bestia para actuar 42 meses, es decir, 3 años y medio. Incluso en Apocalipsis capítulo 13 versículo 7, cuando dice se le permitió, eso significa que se le dio permiso. Ha recibido permiso de Dios. Es Dios quien le da permiso. La realidad de nosotros los creyentes
veces es que cuando Dios lo determine en su plan de purificación, el hombre de pecado se manifestará al mundo y la iglesia del Señor todavía estará aquí en esta tierra. La iglesia no va a ir a ningún lado hasta que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Tristemente se han inventado tantas doctrinas queriendo acomodar el dispensacionalismo tradicional como la doctrina de la inminencia. Y esta doctrina de la inminencia enseña que la venida de nuestro Señor Jesucristo será inminente. Es decir, que en cualquier momento puede venir. Puede ser en este mismo instante, en este mismo día, en esta misma noche, porque su venida es inminente según los que defienden esta doctrina. Pero es aquí donde yo veo el problema. Según el apóstol Pablo, nuestro Señor Jesucristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, y hasta después vendrá el Señor Jesucristo. Ahora no sabemos el día ni la hora, pero nuestro Señor Jesucristo nos dejó señales que sucederían antes de su venida. Así que la doctrina de la inmanencia no tiene cabida en la Biblia y no puede sostenerse como enseñanza. Amado hermano, amigo, no es mi deseo ver que aparezca el hombre de pecado primeramente antes que mi Señor Jesucristo, pero ahora más que nunca estoy meditando más a fondo y a conciencia y bajo la dirección del Espíritu Santo en la Biblia, siempre con el temor de no predicar algo incorrecto. Pero yo te animo a que investigues más, a que estudies más la palabra de Dios, embonando los textos de la Biblia sin sacarlos fuera de su contexto. Y a manera de conclusión, amado hermano, yo te quiero decir que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni nuestros caminos son los caminos de Dios. Hoy en día, amado hermano, amigo, he visto una iglesia tibia, una iglesia carnal, una iglesia sin compromiso con Dios, una iglesia que tiene más amistad con el mundo y que su evangelio es un evangelio suave y diferente, a lo cual llaman evangelio de la prosperidad, con la mira de invertir más en este mundo, más comercios, más negocios, más restaurantes, más mall y más llenarse de riquezas y materialismo, y confunden la bendición de Dios con las dádivas de Satanás, porque también Satanás te puede enriquecer. Han confundido a Dios con un genio que te concede tus deseos. Días atrás, amado hermano, amigo, yo meditaba en los verdaderos cristianos que están predicando como misioneros allá en los países donde los cristianos son perseguidos, torturados y asesinados por su fe. Miraba la lista de los países que rechazan al evangelio, y en esos países, déjame decirte que hay iglesias que están más activas buscando el rostro de Dios, adorando a Dios y dependiendo más de Dios que las iglesias de México, Centroamérica y de aquí Estados Unidos. Y aunque tienen persecuciones, amado hermano, y no pueden caminar libremente por las calles con una Biblia en la mano porque los persiguen y los matan, la iglesia en esos países, a escondidas del gobierno, se siguen reuniendo para adorar a Dios y darle alabanzas a Jesús. Pero qué triste, amado hermano, que aquí en Estados Unidos, que tenemos toda la libertad y sin persecuciones hasta ahora, hasta el momento, tristemente vemos iglesias tibias, iglesias que caminan de la mano con el mundo, iglesias que ya no oran, iglesias que ya no toman compromiso con Dios, sino que funcionan solamente como centros sociales de amistad. Y pensaba yo muy dentro de mí, amado hermano, ¿será que necesitamos realmente una persecución para activarnos realmente con Dios? ¿Será que nos falta más aflicción para buscar de todo nuestro corazón a Dios en espíritu y en verdad, como lo hizo la iglesia primitiva? ¿Será que la iglesia necesita ser quebrantada para volverse y ponerse a cuentas con nuestro Señor Jesucristo, entregando su vida sin temor a la muerte? Déjame decirte, amado hermano, que el ser escogido y predestinados por Dios en el momento de la prueba, porque seremos probados, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Entendemos que Dios no nos quita aquí nuestra salvación, pero tampoco nos quita las aflicciones y las tribulaciones en este mundo, ya que ser salvos en Jesucristo no significa no tener luchas y sufrimientos como angustias y tribulaciones, con el fin de ser
ser purificados y emblanquecidos, para cuando se manifieste nuestro Señor Jesucristo, encuentre una iglesia limpia, pura y sin mancha. Amado hermano, amigo, en este tema, la abominación desoladora nos enseña también a no poner nuestra mirada en cierto lugar para rendir adoración a nuestro Dios, como es el caso del pueblo judío, que se han aferrado a la reconstrucción de un templo humano, un santuario donde puedan restablecer la comunicación con Dios a través de los sacrificios, olvidándose las palabras que nuestro Señor Jesucristo le dijo a esa mujer samaritana en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 21 al 24. Jesús le dijo: créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ya no hay un lugar físico ni específico en esta tierra, amado hermano, amigo, donde se diga: aquí es donde se debe adorar a Dios, porque los verdaderos adoradores adorarán en el espíritu y en verdad. Que Dios te bendiga, amado hermano, bendiga tu casa, tu familia, tus hijos, tu trabajo, tus finanzas, tu salud. Sea Dios prosperándote cada día, sea Dios dirigiéndote, y te animo a que leas más la Biblia. Dejes un poquito la denominación. Muchas veces te metes a una iglesia denominacional, te enseñan toda la doctrina denominacional. Tenemos tantas denominaciones con tantas interpretaciones, con tantas enseñanzas. Yo te animo que pongas la mirada en la Biblia. Vuelve a la Biblia, comienza a leer el Nuevo Testamento, ora al Señor, dile: Padre mío, dame el entendimiento. Dice la palabra del Señor que el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios y Dios la dará abundantemente. Yo te animo, amado hermano, a que pongamos la mirada al Señor, volvamos a la Biblia, y no es para tener miedo de los tiempos que vendrán. Al contrario, son tiempos de purificación, son tiempos de afirmación, son tiempos de dependencia en Dios, son tiempos de renunciar a nuestras fuerzas y depender de las fuerzas de Dios. Tristemente hemos sido orgullosos pensando que somos nosotros, y no es cierto. Aquí es donde Dios va a ser glorificado, aquí es donde Dios va a recibir la gloria, cuando dependamos de Él, cuando nos entreguemos a Él, cuando nos humillemos a Él y dejemos que su Santo Espíritu nos dirija y nos dé la fuerza necesaria para vivir en esos tiempos. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima. Amén.